Este gran día te traigo la continuación del manhwa del cocinero gamer, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta de la historia. El jugador hechicero de fuego le pide a Rim que se den prisa y terminen con todo esto. Nuestro protagonista reconoce al chico de la otra vez y agradece su ayuda, aunque tiene un problema. Revela que el día de hoy está ocupado, así que no puede prepararle comida. Ante esto, el hechicero de fuego responde que no le está ayudando para recibir algo a cambio. Mientras tanto, los enemigos deciden que también deben acabar con el otro bastardo. Tan solo sois basura ante el gran maestro del fuego, expresó el jugador cargando una poderosa bola de fuego. Hace uso de su habilidad pantalla de fuego, con la cual incinera a un grupo completo de enemigos. Los bandidos le ruegan que espere un momento, pero es rápidamente silenciado por Rim, quien lo golpea con doble corte por la espalda. El mago informa al protagonista de que puede utilizar lanza, un ataque de largo alcance cuando el punto de llama se activa, y Rim no desaprovecha esta oportunidad para cargar su ataque en el aire. Lanza una embestida que arrasa completamente con los remanentes que pudieron haber quedado en el campo de batalla. El cocinero aterriza, suponiendo que ya debió haber terminado todo, y una ventana del sistema le felicita por haber completado la misión de sobrevivir a los hombres de la noche durante 3 minutos. El hechicero de la llama siente que eso terminó demasiado rápido y pregunta si apareció alguna otra misión. Rim responde que recibió una notificación de finalización, pero no ve misiones nuevas. Si es así, el mago concluye que no quedan más olas. Rim pregunta para saber qué es una ola, y el hechicero aclara que se refería a que podrían haber más rondas de ataque. Al comprenderlo, Rim le pide a su mascota que se mantenga cerca, ya que podría haber más peligro. Dicho y hecho, una perturbadora voz les pregunta a los jóvenes quién se atrevió a revivir al árbol frutal de los 1000 días. El mago de fuego confirma que sus sospechas eran ciertas y un tétrico enmascarado hace presencia en el lugar, murmurando que el árbol frutal de los 1000 días les pertenece a ellos. El sistema presenta al sujeto como hombre élite de la noche. El sistema le pide a nuestro protagonista que derrote al hombre élite de la noche, y este último murmura que los mocosos son muy audaces por atreverse a luchar contra ellos. Te mostraré la desesperación de una noche eterna, dijo el sujeto cargando una siniestra aura en su espada. El mago de la llama lee las intenciones del tipo, y consigue salvar a nuestro protagonista de un ataque enemigo usando su escudo de viento. Aún así siente que reaccionó demasiado tarde y el ataque vino muy rápido. El escudo de viento comienza a romperse debido al poder abrumador de este enemigo, pero un puño hace presencia en el lugar. De repente, el ataque del hombre élite de la noche es deshecho por el puño desnudo de otro jugador. El sorprendido mago de fuego pregunta qué es lo que está haciendo Epicure en este lugar, y el jugador responde que el estatus de su amigo Rim decía que estaba en batalla, así que vino a ver si podía ayudarlo. Epicure pregunta por la identidad del pelirrojo, y el mago de fuego le recuerda que es la persona que quedó en segundo lugar en la batalla de defensa de Lubarton. De fondo el cocinero Rim agradece a su amigo Epi. Mientras los protagonistas se ponen al día, el jefe enemigo no puede aceptar esto, y se abalanza al ataque, gritando que los mandará a conocer a Jesús en este mismo instante por atreverse a bajar la guardia mientras él sigue estando aquí. Pero la historia cambia repentinamente al mundo real, donde alguien informa a su hermano de que llegó la comida. Se trata de Hu-Yeon, le repite a su hermano Mango que llegó la comida y le pregunta qué es lo que está haciendo. El compositor parecía estar sumamente concentrado en algo. Hu-Yeon ha comprado en un restaurante llamado Las Mejores Costillas de Cerdo, y supone que su hermano debe estar ocupado con su trabajo. Mango pide que espere un minuto, ya que ahora mismo se encuentra trabajando. El compositor le pide a su hermano que empiece a comer antes, y Hu-Yeon decide hacerle caso. Nos presentan una apetitosa cena muy variada, siendo unas manitas de cerdo el platillo principal. Hu-Yeon empieza tomando una carne con hueso, y saborea la carne lentamente notando una textura suave. La carne es jugosa y suave. Está perfectamente sazonada. El chico grita que los coreanos no pueden resistir este sabor. Las manitas de cerdo usualmente son servidas con fideos, pero Hu-Yeon decide probar a comerlas con arroz caliente esta vez. El arroz cocido y el sabor del cerdo están bailando juntos en su paladar. No había pensado antes en combinar las manitas de cerdo con arroz, y el joven deja escapar unas lágrimas, gritando que este sabor lo hace ponerse emocional. Hu-Yeon disfrutó de su comida como un niño, y dejó su bandeja completamente limpia. Expresa que la comida estuvo deliciosa, y le pregunta a Mango cuándo es que va a comer él. Insiste para saber en qué está tan ocupado, y en el ordenador de Mango se puede escuchar cómo le pregunta al cantante ZK,
¿Qué es lo que piensa de las declaraciones del compositor Jeong Hee-woo? Como alguien que trabajó en componer canciones con él en el pasado, supone que el artista ZK debe estar algo molesto, aunque el cantante responde que en realidad no le importa. Las canciones son un arte producido por la colaboración entre un compositor y un cantante. La canción que Jeong Hee-woo fue incapaz de terminar tuvo la suerte de encontrarme. Creo que fui capaz de maximizar el impacto de esta canción, dijo ZK menospreciando al compositor. El presentador elogia la confianza de ZK, añadiendo que actualmente está dominando las listas de reproducción como una prueba de lo que dijo. Por su parte, el compositor Jeong Hee-woo intenta controlar su rabia. Considera que ZK es un engreído por creer que completó una canción que supuestamente él fue incapaz de terminar. Pero estoy de acuerdo en que las canciones son un arte producido por la colaboración entre un compositor y un cantante, admitió Mango levantándose de su silla. Y es que quería mostrarle al mundo el arte que habían logrado crear con la canción que Sik y él están componiendo. Mango considera que debe dejar de trabajar para comerse unas buenas manitas de cerdo. Pero al fijarse bien, nota que su hermano está comiéndose su comida. El furioso compositor le reprocha a Ju-yeon haberle robado sus manitas de cerdo. Su hermano responde que, al no estar comiendo, pensó que ya no las quería. En otro lado de la ciudad, ZK se sirve una copita de vino y se pregunta qué hay de bueno con el compositor Jeong Hee-woo. El cantante considera que esa canción era tan difícil que solo él pudo haberla cantado. Está seguro de que nadie más podría haberla cantado, y salió bien porque él es especial. De fondo, su representante ya está viendo que los foros enloquecerán de nuevo. Mientras tanto, en otro lado de la capital coreana, alguien le pregunta a un señor si los ha contactado. Se trata de Mirae, quien hablando por teléfono, supone que tendrán noticias de los padres del pequeño Jae muy pronto. La chica se alegra de haber tomado la tarjeta del señor en aquel entonces. No pensó que terminaría ayudándoles con la situación del pequeño Jae. Mirae espera encontrarlos, ya que el pequeño Jae se pone muy triste cada vez que le preguntan del tema. Mirae no quiere que el pequeño Jae tenga nada más de qué preocuparse, y quiere saber dónde rayos estarán sus padres. Mientras la chica anda sumida en sus pensamientos, recibe un mensaje del juego en su celular. Se trata de una invitación de Aether para jugar a Real, y es entonces que Mirae recuerda que él realmente ama los juegos. Después de estas escenas, la historia regresa al juego donde nuestros protagonistas continúan combatiendo en contra del hombre élite de la noche. Epicure llama al mago que quedó en segunda posición. El jugador exige que no se refieran a él de esta manera, pero le pide que utilice su habilidad definitiva. El mago de la llama advierte que si lo hace, los chicos también morirán, aunque Rim responde que estarán bien gracias al poder de defensa que posee, y le pide que se apresure, ya que ahora es su oportunidad. El mago pide que no lo culpen del resultado, y comienza a castear su habilidad Explosión Huracán, la cual arrasa con todos los presentes en un gigantesco torbellino. Epicure admite que el joven tiene buenas habilidades a pesar de haber quedado en segunda posición. El furioso mago exige que dejen de llamarlo segundo puesto, y mientras tanto, el protagonista cree que esta vez sí han terminado con la misión. Epicure menciona tener algo de hambre y pregunta si el protagonista podría cocinarle algo si tiene tiempo, aunque Rim se disculpa, excusándose en que no tiene ningún ingrediente de sobra en este momento. Por su parte, el mago de fuego supone que ya no necesitarán su ayuda ahora que todo está arreglado. Rim agradece la ayuda del joven y se ofrece a pagarle, pero el chico responde que no se preocupe, ya que su nivel es alto y no necesita recibir nada. Promete que en el próximo evento quedará en primer lugar, pero su discurso es interrumpido por la aparición del guardia Tom, quien viene llamando al protagonista. El señor trata de explicar que hay una emergencia, y Rim pregunta para saber qué pasó. El guardia revela que esos malditos hombres de la noche capturaron a su amigo Jerry. El cocinero no puede creer que realmente se llamen Tom y Jerry, aunque le sorprende más que la cadena de misiones continúe. Aparece una ventana con la misión de salvar a Jerry, pero entonces el gatito Miau comienza a brillar. El sistema informa de que Miau ha crecido y la recompensa es la habilidad de hornear pan. Rim se alegra mucho de que su lindo gatito finalmente haya crecido, mientras que Epicure de fondo decide marcharse para no molestar. Nuestro protagonista se dirige a su amigo Epi para preguntarle si quiere venir a la misión con él y compartirá la búsqueda con él. Menciona que le hará algo delicioso una vez tenga los ingredientes y el jugador acepta casi de manera inmediata. Más tarde en otro lugar alguien pregunta para saber de quién se trata y si acaso son esos bastardos bandidos del sol. El señor parece estar amordazado,
pero le piden que se relaje, ya que el señor Tom les pidió que vinieran a salvarlo. Se trata de nuestro protagonista, quien se presenta ante el señor Jerry. El cocinero pregunta para saber más sobre esos bandidos del sol de los que hablaba, y Jerry intenta explicarle cuando son interrumpidos por una voz que pregunta, ¿qué es todo este alboroto que hay en su patio delantero? En el lugar había aparecido un intimidante mago oscuro. El protagonista lanza rápidamente al señor Jerry hacia su amigo Epi para ponerlo a salvo. Aunque Epicure parece haberse herido por el impacto, el mago amenaza con llevar a los intrusos hacia su final de la manera más miserable posible, y comienza a convocar unas criaturas que salen del suelo. Rim se sentía realmente asqueado por la vista, y es que el lugar había quedado inundado por zombies. Rim advierte a su gatito para que tenga cuidado, pero Miau salta rápidamente. El gatito se dirige a gran velocidad hacia los monstruos y salta para colocarse sobre ellos. Hace uso de su habilidad de hornear pan para volverse más regordete y cae sobre los zombies, destrozando todo. Rim sentía que su gatito era demasiado adorable, pero el mago oscuro no podía aceptar que hubieran derrotado a los zombies de una sola vez. Epicure se abalanza, expresando que aún no ha terminado y corta distancias a una velocidad asombrosa, lo cual impacta a su adversario. El bandido no es capaz de reaccionar a tiempo, y es mandado a volar por los aires por el puñetazo de Epicure. El mago es gravemente afectado por el golpe, y el guardia Jerry se sorprende al ver que han golpeado a un hombre de la noche así de fácil. Epicure responde que no es nada especial, pero el guardia cree que es un tipo increíble. El mago oscuro no piensa dejarse vencer, y vuelve a conjurar sus hechizos. Rim advierte a los chicos de que esto aún no ha terminado mientras que más zombies aparecen en el lugar. Epicure comenta que no puede ver nada, y Rim cree que el enemigo usó algún tipo de magia. No podrán luchar de esta manera. Nuestros protagonistas estaban empezando a ser rodeados por los monstruos, pero no podían ver nada. Una luz apareció repentinamente de la nada y preguntó por Rim y Epicure. Se trataba de Alisa, quien portaba unas extrañas gafas y pregunta qué es lo que están haciendo los chicos aquí. El cocinero pregunta para saber qué es lo que está haciendo Alisa aquí, pero en realidad solo puede escuchar su voz y pregunta para saber dónde se encuentra. La chica hace gestos con su mano para informarle de que se encuentra a este lado. La chica le pregunta a Rim si posee alguna habilidad de exploración, puesto que si la utiliza, puede reducir los efectos del bloqueo visual. El protagonista desconocía que esto pudiera ser posible. Al activar su habilidad de exploración, comienza a ver un poco y agradece a su amiga por la información. La chica revela que ella utiliza estas gafas de visión nocturna que ella misma creó con alquimia. Alisa revela que los acaba de crear y vino a este lugar para probarlas. Pregunta si por casualidad el protagonista necesita su ayuda, a lo que el cocinero responde de manera afirmativa. De fondo, el jugador Epicure balancea sus manos, tratando de ubicarse en la oscuridad. Im le hace entrega de su escudo, y la chica comienza a combinarlo utilizando sus habilidades de alquimia. Alisa había conseguido juntarlo con sus gafas de visión nocturna para hacer un gran cañón. Apunta con este a los enemigos y abre fuego. Los zombies son completamente arrasados por la potencia de disparo de la jugadora. Todo es envuelto en una pantalla de humo, y los protagonistas se preguntan si acaso habrá terminado todo. Desgraciadamente, al disiparse el humo, se puede ver que quedan zombies en pie. Al ver que siguen apareciendo enemigos, el protagonista informa a Alisa de que deben acabar con el mago oscuro que los genera, pero la chica revela que su ataque final tarda 1 hora en recargarse. Mientras todo esto sucedía, Epicure seguía ciego y pregunta para saber qué es lo que está pasando, pero el chef no sabe cómo explicarle. Le pide las gafas prestadas a Alisa a cambio de hacerle una buena comida después, y la jugadora acepta de manera casi inmediata. Rim las atrapa para entregárselas a su amigo Epi, quien se las coloca rápidamente para ver en la oscuridad. Nada más equipárselas, no pierde un solo segundo y se abalanza sobre el mago oscuro. El anciano consigue esquivar el golpe y carga un hechizo, murmurando que acabará con los mocosos. Dispara una gran llamarada, y les exige a todos morir. Epicure es envuelto por las llamaradas de fuego, y Rim grita preocupado por él, mientras que el mago se burla de la escoria. Aún así, la silueta de Epicure sigue firme entre el humo, y aparece cargando un nuevo ataque, sin parecer haber sido afectado por la explosión. Toma al mago por el brazo antes de que pueda conjurar otro hechizo, y se deshace de ella, haciendo que el anciano deje escapar un grito desgarrador. El mago da un paso al frente sumamente furioso, mientras que Epicure escupe al suelo. El mago le cuestiona si tiene alguna idea de cuánto tiempo le costó conseguir este poder, y se abalanza sobre el mocoso. Pero Epicure estira su mano, exigiéndole que cierre la boca, toma al mago por el rostro y menciona que es un tipo muy ruidoso. Inmediatamente después lo envía de visita con San Pedro.
Los chicos habían derrotado al mago malvado, y una ventana informa de que completaron la misión de salvar a Jerry. Tras acabar con el mago, se deshace su magia oscura y los chicos pueden volver a ver su entorno. El sistema les informa de que pudieron eliminar a un seguidor de la oscuridad, y Rim se sorprende de que este mago también fuera un seguidor del rey demonio. De fondo, el guardia Jerry pregunta si ya se terminó la batalla, pero se queda pálido al ver la escena. Se cuestiona cómo es que pudo suceder esto, y Rim se dirige a él para preguntarle cuál es el problema. Al ver el tatuaje de los monstruos, el guardia revela que los zombies eran sus compañeros. No tenía ni idea de que los habían convertido en zombies después de capturarlos. Rim no puede creer que esos bandidos se dedicaran a secuestrar personas y hacer experimentos con sus cuerpos, considerándolo un crimen imperdonable. Es entonces que el estómago del guardia gruñe por el hambre, mientras éste lamenta la pérdida de sus compañeros. Ahora que lo piensa, Rim supone que el hombre debe estar muriéndose de hambre, después de haber estado atado tanto tiempo. Jerry no puede dejar que su estómago se queje por comida, mientras que sus compañeros se han vuelto zombies. Rim trata de calmarlo, explicándole que es algo natural, ya que todavía sigue vivo, se ofrece a prepararle algo y propone encargarse primero de comer. Rim revisa su inventario para ver qué podría cocinar, y de fondo Epicure expresa haber conseguido algo que pueden comer. El cocinero se gira curioso por saber de qué se tratará. Pero antes de esto, la historia nos lleva a otro punto en el mundo real. Sik expresa que estaba tan concentrado en grabar que ni se dio cuenta de que ya era hora de cenar. Y Mango añade que él también estaba tan envuelto que perdió la noción del tiempo. Elogia a su compañero porque trabajó muy duro desde la mañana, así que lo recompensará invitándolo a cenar. Sik agradece, respondiendo que la canción es genial, así que no se sintió agotador en absoluto. Escuchar esto agranda el ego del compositor, que lo considera algo normal para él. Ahora Sik tan solo debe decidirse por una agencia, pero Mango propone pensar en eso después de comer. Es entonces que le pregunta a su compañero si ha visto lo que ha pasado últimamente en el juego, y Sik responde que no, ya que ha estado tan concentrado grabando que no ha podido entrar. El compositor le cuenta que aparentemente Rim completó la búsqueda de la panadería en Firen, e incluso revivió el árbol de los 1000 frutos. Escuchar esto sorprende a Sik, pero considera que ya es algo normal viniendo de Rim. Por su lado, Mango nota que ya han llegado al lugar. Ambos jóvenes parecen estar sumamente contentos por poder disfrutar de un buen pollo frito y cerveza para cenar. Al entrar, Mango murmura que también quiere probar el pollo frito y la cerveza de Rim dentro del juego. Sik también se lo pidió al protagonista, pero aparentemente no podía hacerlo porque le faltaba un ingrediente importante. Y de regreso con nuestro protagonista, este celebra que finalmente consiguió lo que necesitaba. El gran cocinero había obtenido el consomé de pollo dentro del juego. Rim celebra haber conseguido esto, con lo que podrá desbloquear muchas más preparaciones. Pero su felicidad es interrumpida cuando el guardia Jerry rechaza su comida, admite que tiene hambre, pero después de ver a sus antiguos colegas en este estado no tiene apetito, y tampoco es que quiera molestar al joven que lo salvó. Rim mira al señor y le aconseja comer algo para recuperar sus fuerzas. Únicamente debe esperar un poco. Entonces el sistema le informa de que se han difundido rumores sobre el protagonista entre los habitantes de Firen. Ha contribuido al desarrollo de Firen, así que recibe 20 puntos de fama. Nuevas huellas han quedado registradas en los libros de historia. El cocinero entiende que Firen debía desarrollarse cuando alguien completara la misión de los hombres de la noche, y se pregunta si eso significa que el pueblo se volverá aún más animado. Decide remangarse y prefiere pensar en ello mientras se ocupa del resto de la misión. Por ahora se enfocará en hacer pollo frito. Primero limpia y corta la carne en trozos. Añade un poco de leche directamente de la granja, un huevo fresco, una cucharada y media de sal y pimienta, para finalizar masajeándolo todo junto. Tras preparar todo, decide dejar el pollo marinándose en la mezcla, y para ello saca su antiguo tarro de barro. Vierte el consomé de pollo que acaba de conseguir y la mezcla de rebozado tempura a través de un tamizador hasta cubrir el pollo. Así es como se obtiene un empanado más fino y crujiente. Dejará que el pollo envejezca durante 30 minutos en su vasija de arcilla y pone un temporizador. Al cabo de unos instantes, el sistema informa de que el envejecimiento ha sido completado. Y una vez terminada la preparación, nuestro protagonista decide comenzar a freír. Primero fríe ligeramente las piezas para volver a sacarlos. Inmediatamente después, les hace un corte al pollo para remover algo del aceite. De esta forma, el interior se cocina completamente, y el sabor es mejor sin el exceso de aceite. Después de esto, los vuelve a freír una vez más, y el olor que desprende la preparación hace que los chicos comiencen a salivar. Aliza no puede aguantar más y pregunta para saber cuánto queda.
El cocinero responde que ya casi está. Va a cubrir la mitad del pollo en el adobo de salsa de soja que preparó anteriormente para darle una capa extra de sabor. Y finalmente, el pollo frito especial de Rim estaba listo. También aprovecha para sacar las cervezas artesanales que le regalaron. Los chicos no pueden creer que puedan comer pollo frito y cerveza dentro del juego y gritan que Rim es el mejor. Aliza comenta que le encanta el pollo frito con salsa de soja. Es entonces que alguien se acerca al guardia Jerry con un platillo de la preparación. Por favor, come un poco. En momentos así hay que comer para mantener el ánimo, aconsejó nuestro protagonista ofreciendo su pollo. Aliza añade que mientras más difíciles se ponen las cosas, más necesaria es la comida para animarse, además de que Rim lo hizo con mucho esfuerzo. Jerry decide aceptar para no rechazar la amabilidad del protagonista, y se dispone a tomar una única pieza. Coge un poco de pollo con el tenedor y se dispone a introducirlo en su boca. Con el primer bocado es capaz de sentir una calidez especial. De repente, siente la presencia de sus compañeros caídos intentando animarlo. El guardia no comprendía cómo podía estar ocurriendo esto. No puede contener sus lágrimas y grita que ojalá hubieran podido disfrutar de esta comida juntos. Agradece al cocinero por lo deliciosa que está su comida, y Rim se alegra de que Jerry recuperara su apetito. Él tampoco ha probado el pollo frito desde hace un tiempo, y se pregunta si le habrá quedado bien. Introduce el pollo con curiosidad. Al hacerlo, siente el empanado crujiente y el pollo húmedo. No puede creer que por fin haya podido disfrutar del pollo frito y deja escapar unas lágrimas de felicidad. Sabe que lo hizo él mismo, y esto hace que sepa aún mejor. Ahora toma una de las piezas de pollo con salsa de soja, y siente que el pollo salado con salsa de soja es mucho más refrescante con un buen trago de cerveza. Es la combinación perfecta. Después de comer, el guardia comienza a narrar que los bandidos del sol son un grupo que se rebela contra los hombres de la noche que gobiernan Firen. Es entonces que nuestro protagonista supone que Tom también forma parte de los bandidos del sol. Pero Jerry añade que ahora los hombres de la noche se han vuelto demasiado fuertes, y no hay un solo lugar en Firen que no hayan tocado. Ha llegado al punto en que incluso secuestran a miembros de los bandidos del sol, que es una sociedad secreta. El guardia lamenta que sus compañeros que fueron secuestrados por los hombres de la noche hayan sido convertidos en zombies. Nunca pensó que algo así les pudiera suceder. Rim le pregunta cómo es que pudo reconocer que esos zombies eran sus compañeros. Jerry revela que vio sus tatuajes de sol. Estos tatuajes normalmente están escondidos por la magia del líder, pero se revelan cuando necesitan probar su identidad. Al escuchar sobre la magia del líder, nuestro protagonista pregunta para saber quién es el líder de los bandidos del sol, pero el guardia responde que lamentablemente no puede revelar esa información a unos extraños. Con esto, el cocinero entiende que será él mismo quien deba averiguar el resto. Quiere ver cuán lejos va esta misión, y tiene el presentimiento de que es más larga de lo que había imaginado. Es entonces que el protagonista informa de que se va a desconectar después de llevar a Jerry al pueblo, y pregunta qué es lo que harán los chicos. Aliza responde que va a ver qué más puede saquear en los bosques y la cabaña, a lo que Epicure decide sumarse. Rim se despide de sus amigos y les pide que tengan cuidado. Aliza agradece por todo a Rim y le exige a Epicure que la espere. Después de esta escena, la historia continúa en el pueblo de Firen. Aquí, el guardia Tom se levanta de un salto al ver que su amigo Jerry ha regresado. Ambos compañeros se funden en un cálido abrazo, demostrando la preocupación que sentían. Tom agradece a los cielos porque su amigo estuviera a salvo, y Jerry le agradece porque pudo sobrevivir con su ayuda. Es en ello que el sistema informa a nuestro protagonista de que completó la cadena de misiones de Tom y Jerry. Los guardias le dan las gracias al protagonista, prometiendo que le deben un gran favor. El cocinero se alegra de que Jerry volviera a salvo y se despide de los señores. Rim observa cómo los buenos amigos se ponen al día e intuye que tienen mucho de qué hablar. Tiene curiosidad acerca de lo que pasará después, pero ya necesita desconectarse el día de hoy. El protagonista cierra sesión para desconectarse del servidor y despierta en su habitación de siempre. Se levanta lentamente de la cama mientras recupera sus sentidos y se retira el equipo para jugar a Real. Esto siempre ha sido así, pero siente que la historia es genial. Los hombres de la noche y los seguidores de la oscuridad, y encima los bandidos del sol. Rim cree que esta cadena de misiones se está haciendo súper larga. Entonces decide echar un vistazo a los foros del juego para obtener alguna información antes de irse a la cama. Cree que quizás pueda haber algunas cosas relacionadas con Firen, pero al revisar su teléfono se queda completamente en shock. Aparentemente había una noticia de que el presidente Park Lee-chul está en condición crítica y su compañía se prepara para lo peor. Dejamos el resumen por esta parte, pero aquí tienes la continuación para cuando se publique, y en este otro lado puedes suscribirte para no perderte las siguientes entregas. Muchas gracias por ver hasta el final.